El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Las desapariciones de barcos y aviones en esta región atlántica se han producido desde épocas remotas. ¿Pero por qué precisamente ese lugar? ¿Qué hay de misterioso en esa zona? ¿Todo lo que se ha dicho sobre él es realidad o mito? Veamos más a detalle este misterio. El Triángulo de las Bermudas es una zona en el Océano Atlántico que forma una especie de triángulo equilátero entre las puntas de Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Tiene más de 1.500 kilómetros por lado y una superficie interior de 1.000.000 de kilómetros aproximadamente. Este triángulo encierra un gran misterio dentro de él. Cientos de barcos y aviones que han pasado por esta región han desaparecido sin dejar rastro. Todo empieza en el año 1945, cuando una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. Incluso el avión de emergencia que acudió a su rescate también desapareció. En total, desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Aunque en realidad ya se habían producido otras desapariciones en esa zona con anterioridad, este caso dio inicio a que una serie de escritores empezaran a crear mitos sobre lo que podía ocurrir ahí. De hecho, una de las desapariciones más misteriosas data del año 1918, el USS Cyclops, un gran barco de abastecimiento de la Marina de Estados Unidos, partió con una tripulación de 306 personas desde Barbados hacia Baltimore. El barco pasó por el Triángulo de las Bermudas en su viaje y nunca más fue visto. El Cyclops nunca emitió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación, convirtiéndose en el mayor navío desaparecido en el lugar. Nunca se encontraron los restos del barco. Nadie sabe con exactitud cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, pero la mayoría de las veces, las desapariciones no tienen explicación y nunca se han encontrado restos. Por esa razón se han creado diversas teorías que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona. Algunas de las más sorprendentes apuntan a que la mítica ciudad perdida de la Atlántida se encontraría en las profundidades del Triángulo de las Bermudas, y sus cristales de fuego aún estarían interfiriendo con los aparatos de navegación. Otros creen que la zona podría ser una base secreta de naves extraterrestres que vendrían a esta área para abducir humanos o estudiar nuestra civilización. Incluso se ha hablado de la posible existencia de uno o más agujeros negros, ya sea en el cielo o en el mar, pero esto sería imposible, ya que si hubiera uno, todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción. Pero sin duda existe una teoría que se ha vuelto muy popular gracias al relato de un sobreviviente. Esta teoría sugiere que el Triángulo de las Bermudas es un espacio donde existirían portales a otras dimensiones que se abren ocasionalmente. Según esta teoría, barcos y aviones podrían cruzar accidentalmente estas fronteras interdimensionales y, en consecuencia, desaparecer del plano terrenal o incluso viajar en el tiempo. El 4 de diciembre de 1970 sucedió un episodio que pasaría a convertirse en uno de los primeros testimonios de un sobreviviente al misterioso Triángulo de las Bermudas. El piloto Bruce Jordan despegó con su pequeño avión junto a 2 pasajeros más desde las Islas Bermudas con destino a Florida. En el camino se encontró con una fuerte tormenta y una niebla espesa que lo rodeó por completo. Veía todo gris y, según palabras del propio piloto, la sensación al interior de la nebulosa fue como la de estar dentro de un túnel. Mientras seguía avanzando sintió como un flujo electrónico turbulento chocó contra el avión. Esto provocó que los aparatos tecnológicos se estropearan, quedando sin orientación. Finalmente, luego de unos minutos, cuando consiguió salir de la formación nubosa, tomó la radio de inmediato y llamó a la torre de control para determinar su ubicación, pero su avión no aparecía en el radar. Instantes después aparece volando por encima de Miami. Eso significaba que en 3 minutos exactos de vuelo, había conseguido avanzar unos 200 kilómetros de distancia. Para lograr esto tendría que haber volado a más de 3.000 kilómetros por hora. Sin embargo, su pequeño avión solo alcanzaba un máximo de 320 kilómetros por hora. Cuando aterrizó se dio cuenta que un vuelo de 90 minutos lo había hecho en menos de 47 minutos. ¿Había Bruce entrado en una especie de túnel del tiempo? Él asegura que sí, incluso escribió un libro detallando toda su experiencia. Muchos científicos hablaron por aquel entonces de un pliegue espacio-temporal o algún tipo de agujero de gusano. Otros creen que todo fue un invento del piloto. Lo cierto es que, así como Bruce, hay muchos testimonios más, cada uno con experiencias diferentes pero con la misma conclusión: cosas raras pasan en esa región. ¿Pero qué dice la ciencia de todo esto?
Para John Raleigh, historiador de la Fundación Histórica Naval de Estados Unidos, las desapariciones en esta zona no deberían de sorprendernos. La región es muy transitada y ha sido un cruce de caminos con mucho tráfico desde los primeros tiempos de la exploración europea. Decir que bastantes barcos y aviones han caído pasando por allí es como decir que hay muchísimos accidentes de coche en la autopista de New Jersey. El científico australiano Carl Krasonecki cree que la gran cantidad de desapariciones no puede explicarse por nada más sobrenatural que el error humano, el mal tiempo y el hecho de que es una zona con mucho tráfico de aviones y barcos. Según la Guardia Costera de Estados Unidos, el número de desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas es similar al de cualquier parte del mundo en términos numéricos. También señalan que las impredecibles tormentas del Caribe y el Atlántico pueden producir trombas de agua que a menudo suponen un desastre para pilotos y marinos, además de las condiciones meteorológicas extremas, como tifones y huracanes. Los científicos también mencionan que hay tormentas al sur y al norte que se unen, y si a eso sumamos otras que provienen de Florida, todo ello genera una formación potencialmente mortal de olas rebeldes que son empinadas y altas. Se han medido olas de más de 30 metros. Lo cierto es que podría ser simplemente una zona peligrosa en lugar de misteriosa. Pero a pesar de todas estas teorías, el misterio del Triángulo de las Bermudas sigue sin resolverse por completo y su enigma sigue capturando la imaginación del público. Aunque algunos investigadores han desacreditado muchas de las desapariciones como resultado de errores, terrenos peligrosos y condiciones climáticas extremas, el aura de misterio que rodea a esta región persiste hasta el día de hoy. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal para explorar otros rincones del mundo, de la humanidad y del espacio.